Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una introducción de la actividad productiva. Para este punto ya requerimos dominar lo que serían los roles y funciones del administrador, los sectores de participación, primario, secundario y terciario de las diferentes organizaciones, los factores productivos, los factores de producción, cuál sería el concepto de la producción y la evolución y transformación que ha tenido la actividad y las organizaciones a partir de la primera revolución industrial y hasta la actualidad. Por lo tanto, para esta presentación, ¿qué es lo que veríamos? Bueno, un poco de lo que sería la actividad de planeación, organización y control, que además esas tres actividades forman parte del ciclo administrativo, y lo que sería la administración de inventarios a través de las compras, la calidad, la seguridad y el mantenimiento en las organizaciones. A nivel de planificación de ventas y operaciones, existen diferentes métodos y los vamos a enumerar en esta diapositiva. El primero justamente tendría que ver con la planificación de ventas y operaciones, que es el proceso de planear los niveles futuros de recursos agregados, y justamente agregados es quitar o poner, para que la oferta esté en equilibrio con la demanda. Por ejemplo, cuando una organización empieza a crecer, es común que se tenga que ampliar el tamaño de las instalaciones, adquirir más máquinas, pudiese ser que se requiera aumentar la contratación de personas, ampliar un segundo horario, expandirse, crear una planta nueva a otro país, ese tipo de cosas. Se requiere, por tanto, también un plan de personal. El plan de personal consiste en un plan de ventas y operaciones, pero para la parte de servicios. Como en la área de servicios, aunque ahora también podríamos conversar, discutir ampliamente sobre la incorporación de robots en este tipo de organizaciones y la tecnología, ¿verdad? Por supuesto, que respalda este tipo de mecanismos. Pero normalmente las operaciones de servicios, lo que se trabaja entonces es un plan de personal, porque justamente la mayor demanda va a ser en el desarrollo y los resultados que generen las empresas en esa organización. Y se centra en la composición del personal y en los factores relacionados con los recursos humanos, la cantidad de computadoras, una impresora, ese tipo de cosas. Pero por tanto, en una empresa de servicios, lo importante resulta en el plan de personal. Y el plan de producción es el plan de ventas y operaciones de una empresa manufacturera, que se centra en las tasas de producción y en las existencias de inventarios. Entonces, aquí hay una diferencia notable entre lo que sería una empresa de servicios y una empresa de manufactura. La planificación de ventas y operaciones. Para nosotros poder trabajar en lo que es la planificación de ventas y operaciones, requerimos una visión muy general de lo que es el negocio. Conocer, saber, estar involucrado, identificar las oportunidades que se van a dar o las amenazas que van a llegar al sector, qué fortalezas tenemos, cuáles son los puntos débiles de la organización. Hay que conocer bien la organización y el negocio. Y es muy importante que establezcamos una relación con planes en el largo plazo. Si ya nosotros teníamos un planeamiento a largo plazo de desarrollar una nueva línea de producción o de, por ejemplo, automatizar una importante cantidad de procesos en la empresa, pues entonces que lo que tenga que ver con las ventas y las operaciones consideren esos elementos, esos planes en el largo plazo. Que no haya un divorcio entre la parte estratégica
que serían esos planes, y la parte táctica, que serían las acciones que estamos ejecutando. Un plan agregado como tal se denomina progresivo. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos empezar a trabajar con familias de productos. Por ejemplo, productos para madera, productos cementicios, o la parte de plásticos, y luego la parte de componentes electrónicos, asumiendo que, por ejemplo, la empresa tiene diferentes líneas de productos o diferentes familias que comercializa. La línea de hogar, la línea industrial, por ejemplo, hay desinfectantes que se venden solo para hogar y otros que se utilizan para la parte industrial. Y así para muchos artículos, la ropa, ¿verdad? Hay ropa que se utiliza, por ejemplo, de verano, y otra que se puede utilizar ropa de noche. Y las demandas, los precios, el modo de fabricación puede diferir ampliamente entre uno y otro. Entonces se puede trabajar por familias. El tema de la mano de obra también. ¿Por qué? Nuevamente, hay productos que la demanda es muy constante, hay otros que varían mucho. Por ejemplo, lo que hablaba antes del tema de ropa de verano. Bueno, la confección de trajes de baño y ese tipo de cosas tiene un pico tal vez entre los meses de diciembre a abril, y luego cae significativamente. Entonces, ese tema de mano de obra hay que saberlo trabajar dentro de la organización, y también a través de una escala de tiempo. Por los plazos que acabo de mencionar, bueno, si se van a definir, por ejemplo, periodos bimestres, semanales, mensuales, quincenales, semestrales, dependiendo de cómo tengamos nosotros planificado nuestro modelo productivo, entonces así podemos ir trabajando el plan agregado. Es por tanto una declaración de las tasas de producción, mano de obra e inventario de la compañía, o incluso de departamentos, porque pudiese ser que el área de producción esté conformada por diferentes departamentos. Pulido, armado, secado, empaquetado, ese tipo de cosas. Entonces, a partir de esos indicadores o datos, hacemos una conformación y establecemos lo que sería la planificación de la producción o la operación de la organización. Esto es muy importante, debe concordar con la parte de pronósticos y sobre todo con la restricción de la capacidad. Tenemos que conocer, incluso lo mencionaba en el primer ítem de esta diapositiva, cómo hay que tener una visión general de negocio y una relación con los planes a largo plazo. Bueno, justamente porque tenemos que considerar las restricciones de la capacidad. No pudiésemos nosotros, aunque tengamos el capital financiero para contratar y adquirir nuevas máquinas, si el espacio físico no nos lo permite. Y entonces podríamos decir, bueno, está bien, no podemos por espacio físico aumentar, pero entonces hagamos un turno de noche. Pero resulta que en la zona en la que estamos es prohibido, o sea, está regulado el ruido a partir de las 10 de la noche. Y entonces nuestra actividad afectaría esa normativa del Ministerio de Salud o de otro ministerio, y nos veríamos en problemas. Entonces siempre el tema de las restricciones tiene que estar muy bien planteado, muy bien considerado, debe ser conocidos por las personas que desarrollan estos planes, y también por supuesto con los pronósticos de demanda para saber cuál va a ser el crecimiento o no, pudiese ser que no haya un crecimiento, de la capacidad con respecto a la venta esperada. Y es muy importante que se involucre a todos los tomadores de decisiones, a la parte de ventas, a la parte de contabilidad. ¿Por qué? Porque se debe trabajar en una estrategia de reducir inventario. Eso lo vieron, por ejemplo, en el curso de cuando vimos el modelo de OQ, cómo se debían tratar de ajustar los inventarios para tener el menor costo posible. Luego, si el personal es fijo o si requiere estar con personal de temporada, porque eso también va a requerir pago de cesantías y este tipo de cosas.
el tema, por ejemplo, de las promociones, si se va a trabajar tiempo extra o no se va a trabajar todo tiempo extra, porque eso requiere un costo adicional y hay que financiarse bien para poder hacer frente a ese tipo de gasto. El tema de las vacaciones, cómo se va a planificar, porque pudiese ser que estemos trabajando en un tipo de industria, por ejemplo, la que es la parte de alimentación animal. El animal, mientras está en proceso de engorde y crecimiento, no va a distinguir si es un feriado, si están a fin de año, si es Semana Santa, si es la época festiva del Carnaval de Río de Janeiro. No, el animal no tiene esa distinción. Entonces siempre va a haber una misma tasa de demanda, tal vez no la misma, pero sí muy estable. Y entonces la fijación, por ejemplo, de las vacaciones del personal, tiene que estar planificada con base a las demandas y no a esas temporalidades que podría tener otros sectores, por ejemplo el bancario, ¿verdad? Que puede tomarse la decisión de cerrar todo la última semana del año porque tiene mucho servicio ya digital. Todas esas cosas forman parte de un plan de la planificación de ventas. La planificación de las ventas y operaciones tiene varios elementos que se van integrando. Empecemos de la parte más alta y vayamos descomponiéndolo hacia abajo. Hay un plan de negocios o plan anual y a partir de ahí se genera el plan de ventas y operaciones. El plan de ventas y operaciones lo podemos descomponer en dos y justamente por los nombres. Un plan de ventas que se basa en los pronósticos de ventas que se elaboran a través del área de ventas y el área de planificación, y un plan de operaciones. El plan de operaciones tiene que considerar todo lo que vimos en la diapositiva anterior y nos señala aquí nuevamente la administración de las restricciones. Tenemos que saber bien que estamos planificando bien, porque digamos que el pronóstico pudiese fallar, pero el plan de operaciones no debería de fallar. ¿Por qué? Porque las variables deben ser ya conocidas con mayor certeza. Tenemos que conocer la capacidad productiva de una máquina, tenemos que conocer la capacidad productiva de un colaborador o un operario, la capacidad de almacenamiento, los tiempos de aprovisionamiento, ese tipo de cosas. A partir del plan de ventas y operaciones, nuevamente, lo podemos desintegrar en dos partes. Primero, la planificación de recursos en la parte de servicios, que tenía que ver, y lo explicamos hace dos diapositivas, con la programación de la fuerza de trabajo y lo que serían las instalaciones y los materiales o recursos para poder desarrollar y atender los servicios que va a brindar la organización. Dentro de la programación, entonces, teníamos que considerar los empleados, las instalaciones y los clientes, que tendrían que ver, en este caso, con demandas. Por ejemplo, en el sector bancario, bueno, cuántas tarjetas de cliente de crédito nos van a solicitar, cuántas cuentas corrientes, cuántas cuentas de ahorros, cuántas tarjetas corporativas, cuántos créditos de vivienda, cuántos créditos para ampliación o remodelación, cuántos créditos para compra de vehículo, cuántos créditos de pequeña y mediana empresa, todo ese tipo de cosas para entonces conocer a través del pronóstico a nuestros clientes. Y por la parte de manufactura sería la planificación de recursos a través del programa maestro de la producción y de la planificación de requisitos de materiales. Justamente, entonces en la programación van a estar los colaboradores, pero también los equipos, las órdenes de compra y órdenes de producción. De esta forma estaríamos estableciendo de la parte macro, o digamos de lo más grueso, que sería el plan de negocios o el plan estratégico anual, a la planificación de operaciones de la organización, que serían los dos cuadros que vemos abajo. Ahorita nos vamos a meter un poquito más en detalle de ello. Los objetivos de esta planificación: minimizar costos y maximizar utilidades. Eso es básico en la parte de administración y no vamos a distanciarnos de esa filosofía para la parte de producción. Si el plan no afecta la demanda del cliente, al minimizar los costos, se maximizan las utilidades.
muy sencillo, bien dominado ya por todos ustedes. Maximizar el servicio al cliente. En la era de la calidad, bueno, no diríamos la era, donde la calidad es más demandada hoy en día, porque acordemos que la calidad ya tiene casi 100 años de estar desarrollándose en las organizaciones y de forma constante y acelerada. Entonces, para mejorar el tiempo de entrega, que todo se haga conforme a los requerimientos, si yo tengo que en mi página web yo voy a entregar a 8 horas, pues que así sea. Entonces, es posible que hayan recursos que contratar, haya que mejorar la tecnología, el tema de las capacidades de las máquinas y, por ejemplo, la alimentación de esos sistemas para que el inventario esté siempre disponible. Entonces, si yo tengo a la venta un artículo es porque puedo garantizar que tengo inventario de ese producto. No vaya a ser que un cliente me compre un producto o me compre 100 y yo solo tenga 88 en bodega. Entonces, el servicio al cliente tiene que ser un tema de maximización y de mejora. Minimizar la inversión en el inventario. ¿Por qué? Porque los inventarios son un desperdicio. La cantidad que se debe tener es la cantidad que nos asegure la continuidad de la cadena productiva. Pero más que eso no. ¿Por qué? Puede invertirse en otras cosas o puede dañarse, se puede perder, se lo pueden robar, puede ocurrir un accidente, ese tipo de cosas. Sobre todo cuando se trabajan o artículos valiosos o perecederos o peligrosos, como por ejemplo combustibles. ¿Para qué vamos a tener un tanque de gas grandísimo si tal vez no es requerido ese tipo de cosas? Tal vez es mejor tener un abastecimiento continuo de un proveedor que nos abastezca el gas. Minimizar los cambios en las tasas de producción. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios se pueden generar algunas dificultades a lo que es la coordinación, por ejemplo, del tema de la proveeduría, la adquisición de materiales. Y hay que estar balanceando líneas de producción y eso lo que genera es fatiga, pérdida de motivación, altos costos, se genera entrenamiento y luego se pierde, hay un ritmo, una capacidad y se cambia por otra. Entonces eso en realidad debemos buscar que esos cambios estén siendo frecuentes. No es que no se deban de dar, no es que no se deban de dar, todo lo contrario, esos cambios también contribuyen a lo que serían optimizar, pero que se den cuando así sean requeridos y no porque sea una mala programación. También los cambios en lo que serían las fuerzas de trabajo, que eso puede afectar la productividad. ¿Por qué? Porque cuando se despide gente y luego esa gente va a tener que buscar una nueva fuente de ingreso. Y entonces, si nosotros estamos en esa variación, ingresando personal a la empresa y despidiéndola y contratando otros nuevos, pues entonces eso también afecta a veces la productividad, afecta ya el conocimiento adquirido, el dominio de los procesos, la capacidad de reacción, incluso el compromiso para con la organización. Un colaborador que tiene muchos años se asumiría que tiene un compromiso, muchos años de trabajar para la empresa, que ya tiene un compromiso con la organización mayor a uno que apenas está ingresando. Y luego, otro de los objetivos es maximizar la utilización de lo que sería toda la planta productiva y los equipos, o sea, todos los recursos que tenemos que se vean altamente utilizados y no haya un desperdicio, en este caso, de ningún elemento del proceso productivo. Ok, la planeación. Hay varios horizontes, corto, mediano y largo plazo. Digamos que eso podríamos definir los 3 periodos de tiempo en el cual vamos a hacer planeación. ¿Qué decisiones se toman en cada uno de ellos? Por ejemplo, en el corto, ¿qué compras hacemos? La programación, el mantenimiento y los inventarios. Si se suben, si se bajan, cuándo se le hace mantenimiento a una máquina o cuándo no hacerlo. El tema de la programación, qué se va a producir hoy, qué se va a producir mañana, esta semana. Y el tema de las compras, cuándo lo vamos a hacer, en qué cantidad, ese tipo de cosas. En el mediano plazo hay que hacer otras decisiones, hay que tomar otras decisiones.
por ejemplo, el tema de equipamiento. Adquirir una máquina no es una decisión que se toma de esta semana para la otra. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar el suministro eléctrico, la garantía, la instalación, la fijación, la calibración, o sea, ponerlo a prueba. Yo no sustituyo una máquina de un día para otro. Tengo que empezar a calibrar para que los operarios también, sobre todo si es una máquina más moderna, conozcan la tecnología, capacitar al personal, este tipo de cosas. La fuerza laboral también. No se está contratando y despidiendo tan fácilmente a las personas. Se puede hacer, sí, pero las repercusiones que se da de ello, de decir, contraten 3 personas, despidan 4, contraten 3, eso no genera buenos resultados en el tiempo. ¿Qué es lo mejor? Decir, bueno, contratemos por un periodo de 4 meses para que esa persona la podamos capacitar en 1 y maximizar su productividad en los siguientes 3. Y eso ya por lo menos nos permite tener criterios y una seguridad de esa persona de su estabilidad dentro de la empresa. Igual, por ejemplo, dependiendo de los puestos, a veces es muy difícil conseguir al personal capacitado e idóneo, porque a veces se tiene la capacidad, pero no la idoneidad. Y el tema de los pronósticos. ¿Por qué? Porque como son modelos matemáticos, hay que saber establecer cuál es el mejor modelo y por lo tanto cómo vamos a trabajar esos pronósticos. Incluso hay productos que de acuerdo a la demanda requieren no uno sino varios modelos para poder establecer el mejor dato de pronósticos debido a la variación que tienen por estacionalidad o por ejemplo por productos alternativos. Por ejemplo, el huevo compite en cierto momento con el aguacate. Entonces ese tipo de cosas es algo que tenemos que considerar en el mediano plazo. Y en el largo plazo son ya decisiones, por ejemplo, de a quién le vamos a comercializar, qué precios, qué descuentos, si no lo vamos a hacer incluso por descuentos, si lo vamos a hacer a través de una página web, qué instalaciones, si las vamos a crecer, si lo vamos a migrar, si las vamos a ampliar, si hay que, por ejemplo, modificar una ruta, crear andenes. Y los canales de venta también es una decisión que se toma en el largo plazo. Entonces estaríamos hablando de corto, periodos entre una semana y 3 meses. Mediano, entre 3 meses y un año. Y en el largo plazo son periodos mayores a un año. Dependiendo también de la organización, alguien podría decir, bueno, es que el mediano plazo, por el dinamismo de mi sector, yo no lo puedo establecer a un año, yo lo establezco entre 3 y 6 meses. Y está bien, pero en la generalidad se trabajan esos rangos de periodo. Entre una semana y 3 meses para corto, entre 3 meses y un año para mediano. Eso que les decía, ¿verdad? A veces el 6 meses todavía se considera entre lo corto, o a veces más bien ya se pasa a lo mediano, pero el largo normalmente sí es para arriba de un año, salvo sectores tecnológicos donde tal vez el largo plazo conviene acortarlo un poquito para poder trabajarlo de forma más anticipada. Es muy importante que durante todas las actividades exista un proceso de control. Siempre, siempre, siempre. Para que justamente se realice una evaluación de cómo se están haciendo las cosas. Acá ustedes ven lo que sería un gráfico de control. La línea azul son los resultados del proceso durante el desplazamiento en el tiempo y las líneas rojas corresponden a los límites de control. Un límite inferior y un límite superior. Cualquier punto del proceso que se encuentre dentro de esos límites es aceptable, pero un punto que se encuentre debajo o un punto que se encuentre por arriba de los límites de control ya no es aceptable. Y sobre todo también desarrollar bitácoras o información oportuna para que nos permita identificar qué fue lo que ocurrió durante esa etapa del proceso y por lo cual es descartable los resultados del proceso en ese momento. Y no solamente decir, bueno, esto se descarta, no se va a aceptar ese producto, no se va a aceptar esa materia prima, no se va a aceptar el resultado de ese proceso, sino saber qué fue lo que ocurrió para entonces corregirlo. Vienen acá algunos elementos, por ejemplo, los costes,
la calidad, la rentabilidad y la satisfacción. A partir del control nos podemos enfocar en estos mejores resultados y por supuesto que aquí vamos a obtener un beneficio muy significativo. Me gustaría que hicieran una pausa y que piensen en esta discusión. ¿Es conveniente utilizar medidas de productividad para evaluar o controlar una estrategia? Y de verdad es importante que tal vez pausen la presentación ahorita, vayan a un buscador, a un buen libro preferiblemente, busquen el concepto de productividad, analicen qué es una estrategia y determinen si una medida de productividad es conveniente, sí o no, para evaluar o controlar una estrategia. Discútanlo, ojalá con otros compañeros de clase, otros colegas, si tienen algún tío que es administrador o alguna mamá que es administradora, algún vecino, lo que sea, contador, que sea, por ejemplo, que trabaja en la parte de mercadeo o recursos humanos, discutan esto y tomen conciencia de si conviene o no. Luego en clase vamos a conversar sobre ello, pero es muy importante que puedan ya ustedes llevar criterios para tomar esta decisión. En la parte ya vimos la parte de control, veamos la parte de organización. Dice que es el conjunto de políticas y tácticas que se establecen para el desarrollo y la producción. Entonces, por ejemplo, la parte de salarios. ¿Cómo vamos a trabajar los salarios? En dólares, colones, con bonificación a fin de año, van a ser competitivos, vamos a pagar salario mínimo. Entonces, la parte de salario nos van a dar términos de eficiencia y productividad. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. La parte de programación en la producción. También, las políticas tienen que estar muy bien definidas de cómo se va a trabajar la producción en la organización. A través de inventarios, si vamos a trabajar con inventario justo a tiempo, si no lo vamos a hacer así, si vamos a comprar por grandes cantidades para utilizar descuentos, ese tipo de cosas. Cómo vamos a optimizar los recursos, el uso de las máquinas, el uso del personal, si vamos a trabajar 3 días por 12 horas y 4 días de descanso, si vamos a trabajar 6 días de 8 horas, ese tipo de cosas. El diseño del proceso. En la parte de diseño del proceso, importantísimo la calidad. Tienen que estar todos los requerimientos que lleven a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y deben de estar contempladas en el diseño del proceso. La cantidad. Importantísimo conocerla. ¿Para qué? Para que no haya una sobrecarga o una subutilización de los recursos. Las tareas deben de estar muy definidas, tener procedimientos responsables, saber qué hacer en cada parte del proceso. En la parte de equipamiento, pues entonces entra lo que les decíamos al principio de esta presentación. Bueno, el mantenimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los recursos se van agotando conforme al uso. Las personas y las máquinas también, ocurre lo mismo. Entonces es muy importante tener una estrategia de mantenimiento que le permita una continuidad a todo el proceso y que no haya una afectación que además nos haga tener paros y que nos haga tener altos costos, ¿verdad? Porque si se daña una máquina, posiblemente los costos sean mayor que el de haberle dado el mantenimiento. Y la parte de tecnología en el proceso. Buscar siempre la mejora a través de procesos como la automatización. Y recuerden eso sí que no se automatiza un proceso que no se ha mejorado. Siempre primero se mejora el proceso y luego se automatiza. Si no, entonces lo que estaríamos haciendo es automatizando la burocracia, ¿verdad? O digitalizando la ineficiencia. Y no es eso. Siempre primero se mejora y ya cuando se han establecido las acciones de mejora, entonces ahí sí le invertimos tecnología al proceso. Los esfuerzos organizativos, estas dos figuras deberían de llamarnos la atención porque lo ejemplifican bien. Bueno, siempre es muy importante que todo esté alineado y que todo esté dentro del orden que le corresponde. Entonces, quise con esto ejemplificar que si la gente de contabilidad y no está alineada con los esfuerzos de mercadeo, o viceversa, los de mercadeo no están alineados con los de recursos humanos y los de recursos humanos no están alineados con los de las ventas y los de las ventas no están alineados con la producción,
nada va a funcionar a pesar de los muchos esfuerzos. O posiblemente las cosas funcionen, porque la fuerza no debe ser despreciable. Sin embargo, justamente eso, la fuerza requerida para que las cosas salgan va a ser mucho mayor. Y entonces termina habiendo una cultura de desgaste y a veces un descrédito de algunas áreas, de algunos departamentos, y eso no es conveniente. Entonces siempre es muy importante que haya alineación planeada y estratégicamente desarrollada para cada una de las áreas, que nada se salga de ahí. Muchas veces encontramos líderes negativos que nos llevan a hacer esto, ¿verdad? Que tal vez tiene muy bien el tema de los costes, el tema de los flujos, pero el líder o los líderes que están en la parte de generar un buen ambiente no están alineados para desarrollar una política con respecto a los costes y los flujos, y entonces se sale. Y a pesar de que la organización tiene un buen flujo productivo, muy buenos costos, el ambiente no es oportuno y empieza a generarse nuevamente un desgaste de las personas. Y es lo que menos queremos, siendo eso es un recurso importantísimo dentro de la organización. Ok, las funciones del administrador. En la parte de inventarios, tenemos que saber que los inventarios son uno de los 7 desperdicios. ¿Por qué? Porque hay que estarlos contando, hay que pagarlos, se usan, hay que administrarlos, darles seguridad, darles un espacio para almacenarlos. Entonces es un desperdicio. No tenemos que tener más de lo que se requiere. El tema del margen de utilidad del producto se va a ver afectado si no tenemos una buena gestión de inventarios. También va a afectarse el flujo de efectivo. Si requerimos comprar unas máquinas o reparar unos equipos y tenemos mucho dinero invertido en inventario, sea de producto terminado o de materia prima, no vamos a tener el efectivo requerido o necesario. Entonces, hay una máxima que dice que el inventario se debe reducir al máximo, y es correcto. No debe ser tan simple como solo decir reduzcan inventario. Tiene que ser bien planificado, bien analizado. Muchas veces podrían haber criterios oportunos y óptimos de decir ahorita no conviene reducir inventario. Por ejemplo, en un tema de pandemia ahorita no solo se compite por ventas, se compite por la disponibilidad de algunos productos, porque hay muchas empresas que tal vez no están produciendo en la cantidad que acostumbraban o no han encontrado los recursos que entonces siempre debe ser bien analizado ese tipo de cosas. Entonces el desafío es tener la cantidad óptima en la cadena, de talmente que los suplidores, el proceso, el almacén y los clientes se encuentren satisfechos. Es sencillo, no pareciera sencillo, no lo es, pero pareciera sencillo. Que el proceso, el almacén, los clientes y los suplidores nos brinden y tengan la cantidad requerida en el momento que se requiere. Para eso es importante entonces tener información de demanda y oferta, conocer por qué son importantes los inventarios. Pudiese ser que alguien se fije estrictamente en el dato financiero y diga, no, eso va a afectar el flujo efectivo. Bueno, pero conozcamos la importancia de esa materia prima en el proceso de producción. Y entonces ya sí le permitirá a esa persona que solo se está fijando en el criterio numérico identificar las oportunidades o beneficios que se obtienen en el área productiva, por ejemplo. Siempre tiene que haber que la creación, que los bienes recibidos tienen que ser mayor que los bienes despachados. Es un elemento que existe a nivel de inventarios, de que cuando se crean, los bienes recibidos hay que transformarlos y entonces tiene que ser mayor eso a los bienes despachados. Y el agotamiento es cuando los bienes recibidos son menores a los bienes despachados y entonces justamente lo que empieza es a crear una disminución del inventario y de esta forma empieza a repercutir la otra afectación, que sería que se empiezan a agotar. Por lo tanto, la bendición o la maldición de los inventarios, ¿qué es? ¿Es bueno o es malo tenerlos?
Bueno, el criterio para definir si es malo o bueno debería ser muy estricto de cada organización. Y vamos a hacer aquí un análisis rápido de por qué podría ser una bendición o una maldición. A través del costo de mantenimiento, entonces eso va a ser el costo capital, más el costo de almacenamiento, más los impuestos, más los seguros que haya que tener. Por ejemplo, imagínense un importador de vehículos, entonces que tenga ahí 15 Maseratis y se queme el almacén o se metan a robar el almacén. Bueno, los seguros van a ser diferentes porque tendría vehículos de alto lujo. No así si lo que tuviera fueran vehículos de uso comercial. Y el tema de mermas, por ejemplo, con materias primas, ¿verdad? Si tenemos plagas que se las comen o, por ejemplo, se empieza a dañar el producto por humedad o por condiciones de ambiente, por temperatura, ese tipo de cosas. Exposición a la luz. El tema de servicio al cliente. Aquí viene como otro lado de la balanza, ¿verdad? Porque podemos mejorar los tiempos de entrega, podemos tener seguridad en temas de desabasto, lo que hablábamos ahorita de la pandemia, o por ejemplo, si nos hacen una cancelación de un pedido por parte de un proveedor, ese tipo de cosas. Entonces, también tenemos la otra cara de la moneda en cuanto a la justificación de por qué tener inventarios. El costo de los pedidos. Los pedidos son costosos, entonces también entre menos tengamos que pedir, podríamos decir que conviene, ¿no? Porque también podemos optimizar temas de transporte y temas de preparación, esos costos de ordenar. Entonces, en el área de compras, que es otra área importante dentro de la organización, podemos trabajarlo considerando, por ejemplo, el tema convencional o el de la adaptación justo a tiempo. La convencional es entregas en gran cantidad y poca frecuencia. Se tienen varios proveedores, los contratos son anuales o trimestrales, hay un intercambio de información muy poca. Ocupo que me mande 500 sacos de concreto, tome aquí le mando los 500 sacos de concreto, nada más. Y la ubicación de ese proveedor es poco relevante, me interesa que me los venga a bajar y el precio. Pero en el justo a tiempo, las entregas son con mayor frecuencia. Hay pocos proveedores, la mayoría se trabaja como que sea una fuente nada más. Los contratos son a más largo plazo para que haya un desarrollo y un interés de formar un vínculo importante entre esas dos organizaciones, la que necesita y la que provee. Hay mayor intercambio de información, cómo le está resultando el producto, cómo están haciendo los compañeros de entrega, si ha habido producto que se deteriora, si el empaque está llegando bien, si las cajas han aguantado el tránsito entre un país y otro, este tipo de cosas. Y los precios son negociados, porque a un mayor largo plazo le asegura una ventaja competitiva a las dos organizaciones. A la hora de establecer un contrato a mayor largo plazo, yo podría negociar un mejor precio por la compra y quien me vende podría negociar también un precio conveniente para asegurarse ese contrato a largo plazo. La ubicación geográfica también resulta relevante y estratégica dentro de la adaptación del inventario justo a tiempo. El tema calidad es un tema que va a ser diferenciador, en definitiva. No solo en la parte de operaciones, sino en la parte de costos. Todos los otros elementos ayudan mucho a la parte de costos, pero para el cliente final, por ejemplo, el cliente final posiblemente no le podría interesar mucho si usted como organización tuvo que correr para abastecerse de una materia prima o no. Si usted tiene mucha o poca materia prima, no le podría interesar eso. Lo que le interesa es el tema de tiempo de entrega, el tema de la calidad del producto que está requiriendo. Los otros procesos le son más invisibles al consumidor final. Entonces la calidad establece un modelo de clase mundial en la parte de la administración y contempla todo, el diseño, la manufactura, los sistemas de trabajo y la satisfacción del cliente, porque la calidad es integral. Yo no hago nada con tener un producto de muy buena calidad si mi servicio al cliente es malo. Y no hago nada con tener un excelente servicio al cliente si el producto que estoy vendiendo no cumple con la calidad de ese cliente. Igual con los sistemas de trabajo. Si el cliente yo le entrego un producto bueno y en el tiempo requerido,
Pero cuando el cliente me hace, por ejemplo, una consulta técnica o me hace un reclamo, digamos que todo es válido y cualquier cosa podría fallar, ¿no? Me hace un reclamo, me hace una consulta técnica y mis sistemas de trabajo no son capaces de satisfacerlo en esos requerimientos adicionales al producto, por ejemplo, el cumplimiento de una garantía, entonces estoy afectando mi administración. Y la calidad contempla todo. Eso es lo bueno de la calidad. La calidad de una organización no funciona ni se implementa por sí sola. Tiene que ser una decisión que se toma desde la alta gerencia, involucra a la alta gerencia, pero participan todos. Y eso es lo bueno de la calidad. No es que el administrador diga, quiero que ustedes implementen la calidad. No, así no funciona. Tiene que él querer también implementar la calidad. Entonces, por ejemplo, el compromiso en la reducción de defectos. Motorola es una empresa que nos dio una gran lección e inicia un proceso de mejora significativo donde, bueno, establecieron una meta de 6.000 defectos por millón y luego 40 por millón y luego 3.4 partes por millón. Y no se quedó solo dentro de la organización, sino que este modelo de desarrollo de calidad fue más allá de la propia organización y dijo, bueno, y voy a considerar esto también en mis proveedores, porque lo que yo fabrico, yo no hago el 100% de lo que yo fabrico, requiero de unos proveedores que también forman parte de la organización y entonces los sistemas de calidad se implementan también en los proveedores. Por lo tanto, la calidad es uno de los principios que deben desarrollar todas las organizaciones que quieren competir a nivel global. Si no, entonces tendrán que conformarse con cada vez una menor cantidad de clientes que están dispuestos a privarse de los beneficios de la calidad. En la parte de seguridad y mantenimiento es muy importante también. ¿Por qué? A veces la producción o las áreas dicen que el mantenimiento es un mal necesario. Como decimos igual que, por ejemplo, que el tema de inventarios es un mal necesario, ¿verdad? Que hay que tenerlos porque si no afectamos los tiempos de entrega. Bueno, el mantenimiento es un mal necesario, hay que estarlo haciendo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que siempre está subordinado a la producción. Lo que manda, lo que priva, aquí lo que importa es la producción. Y no estamos considerando entonces que el mantenimiento es parte de la producción. Sería como decir, bueno, primero vamos a empezar a producir, a producir, a producir, y luego, si hay espacio para mantenimiento, lo hacemos así. Y eso es una muy mala visión de algunas empresas. La visión de reparar defectos de forma rápida y económica es una alternativa, pero no debería ser, salvo por los conceptos de rápido y económico, no debería ser la estrategia que desarrollen las organizaciones. Sí hay que hacerlo rápido y sí hay que hacerlo económico, pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo buscar qué adaptación de modelo de seguridad industrial y mantenimiento es el que le conviene a la organización. Por lo tanto, trabajar muy bien la parte de costos de producción, saber que el servicio o el bien que estamos fabricando está en función no de la producción sino de la calidad y por lo tanto el mantenimiento es parte de la calidad. Conocer muy bien lo que sería la capacidad operacional, no sobresaturar de peso, de temperatura, de humedad, de falta de aceites, de horas de trabajo, los equipos. Considerar muy importante la seguridad y el higiene de todas las personas y todos los equipos que trabajan para la función productiva. Y la calidad de vida de los trabajadores, que es otro elemento muy importante. Acuérdense que, y es muy importante, que consideremos a los seres como parte de una organización que será eterna. Y como la organización es eterna, pero los seres que trabajan para ella no lo son, entonces enfocarse en la calidad de vida de esas personas es muy importante, porque al final el beneficio que le demos a esas personas
va a verse reflejado en la organización. No podemos en ningún momento darle a la organización algo que no le estamos dando a los colaboradores. ¿Por qué? Porque los colaboradores forman parte de la organización. Entonces el tema de la calidad de vida, los equipos, los procedimientos, por ejemplo, para reparar una máquina, el uso de alto voltaje, todo ese tipo de cosas, es muy importante que las personas que realizan esas actividades tengan una calidad de vida satisfactoria, una buena calidad de vida y que se verá reflejado entonces en nuestra organización a través de la imagen de la compañía. Es sabido que los colaboradores, y hoy más que nunca, el tema de redes sociales, un accidente, un derrame, un mal producto afecta seriamente la imagen de una compañía, al igual que la calidad de vida de los trabajadores. Normalmente cuando conocemos a una empresa, cuando vemos a una persona con un uniforme, si el uniforme está bonito, si vemos a esa persona bien, está haciendo marketing de la empresa del uniforme el cual porta. Y cuando no es así, también hace un mal marketing de esa marca. Muy bien, esa es una introducción que hicimos de la actividad productiva y nos sirve de repaso y de introducción para después desarrollar los modelos de planeación y que nos permitan considerar lo que ya hemos desarrollado en esta presentación.